Bienvenidos al tema 4 del módulo 5 de caracterización de obras de fábrica. En este tema vamos a caracterizar la composición de los elementos que componen la fábrica. En primer lugar vamos a estudiar los morteros. El primer ensayo que realizamos a los morteros es una difracción de rayos X, en la cual vamos a obtener los componentes cristalinos que tiene el mortero. Del ensayo observamos que tenemos los componentes del conglomerante, que son la dolomita y la calcita, y los componentes del árido, que van a ser plagioclasa, cuarzo y filosilicatos. A continuación realizamos los ensayos termogravimétricos, en los cuales la pieza se somete a un calentamiento gradual y vamos a ver los picos endotérmicos que tenemos que aplicar para mantener la curva de subida de temperatura y las pérdidas de pesos que se producen en esos picos, que suelen deberse a cambios de fases. En la gráfica vemos la curva rosa correspondiente a la energía que hay que aplicar a la muestra para mantener esa curva, y en verde esas pérdidas de peso. En la imagen tenemos la curva termogravimétrica de la primera muestra de mortero correspondiente a la primera fase de construcción, es decir, según los estudios históricos, a las fábricas construidas entre los siglos XV a XVIII. Hasta los 100 grados vemos las pérdidas de peso y los picos endotérmicos del calor que hay que aplicar para evaporar el agua. Hasta 420 grados vemos los picos endotérmicos de la cristalización de las sales. A 700 grados centígrados tenemos un primer pico de descomposición de la dolomita del conglomerante, y a 800 grados centígrados tenemos el pico de descomposición de la calcita. Si vemos la gráfica verde, podemos ir obteniendo los porcentajes de pérdida de peso en cada cambio de fase, que corresponde con el porcentaje de ese componente en la mezcla total. Y observamos cómo la calcita, en el pico de la calcita se produce una pérdida de peso del 23%. Finalmente, el residuo que no se pierde va a ser el árido o cuarzo, que es un 65%. Entonces, si tenemos un 23% de cal y un 65% de árido, tendremos que la dosificación de nuestro mortero de la primera fase es una dosificación cal-árido de 1 a 2,5, correspondiente con un mortero con poco conglomerante. Si observamos la muestra del mortero de la segunda época, construido entre los siglos XIX a XX, observamos que los mismos picos, solo que en el caso de la calcita la pérdida de peso que se produce es de un 34,23%, mientras que el residuo insoluble, o que no se pierde por el calor, va a ser, que es el cuarzo, es un 60%. Por lo tanto, es un mortero con una dosificación, una relación cal-árido de 1 a 1,3. Por lo tanto, el mortero del segundo periodo tiene una mayor cantidad de conglomerante. Por lo tanto, mejores resistencias por ser un mortero de mayor calidad. Del análisis de las muestras de mortero con el microscopio electrónico de barrido, observamos, por un lado, que no se observan cristales de hidróxido cálcico, lo cual quiere decir que, obviamente, después de tantos años, todo el hidróxido cálcico se ha carbonatado, y por otro lado, tampoco observamos gel SCH, de silicato cálcico hidratado. Si hacemos un estudio histórico de la introducción del cemento en España, porque el gel SCH es un producto de hidratación del cemento, observamos que en el año 1835 es cuando se abre la primera fábrica de cementos naturales en España, en el Bajo Urola, en el País Vasco. La primera fábrica de cemento Portland en España fue la de Tudela Beguín y se abrió en el año 1898. Y finalmente, la primera fábrica de cemento Portland en Granada es la de Inocencio Romero de la Cruz, en Atarfe, que se abrió en el año 1921. Entonces, podemos concluir que con casi toda probabilidad nuestra fábrica fue construida o en el siglo XVIII finales o primeros del siglo XX, porque no hay ninguna muestra de cemento en nuestra fábrica. Y el cemento, una vez que entró en España, se empezó a utilizar en casi todas las fábricas, relegando a la cal a un segundo plano. En cuanto a los ladrillos, si observamos la difracción de rayos X, observamos por un lado los componentes del árido de la arcilla, que son el cuarzo, los caliches, que es la calcita, y finalmente los componentes de la arcilla, que son los filosilicatos, la gelenita, la guarastonita, el dipósido y los hematites. Si sometemos una pieza del ladrillo de la primera fase
al ensayo termogravimétrico obtenemos otra vez la curva, tanto de picos endotérmicos como de pérdidas de peso, en la cual observamos hasta 100 grados centígrados la evaporación del agua que pueda tener y a 800 grados la pérdida de peso debido a la calcita de los caliches que pueda haber en la cerámica. En esta primera gráfica observamos muchos picos endotérmicos, un pico a 500 grados, otro pico a 600 grados, y todos estos picos se deben a que durante la cocción de la pieza cerámica no se llegaron a calentar todas las partes de la pieza hasta esa temperatura. Es decir, esto lo que nos indica es que la pieza no fue calentada en su proceso de cocción a temperaturas muy elevadas, o que esas temperaturas no alcanzaron la totalidad de la pieza. Sin embargo, si observamos una pieza fabricada más adelante, es decir, una fábrica de nuestra segunda fase, del siglo XIX o siglo XX, vemos los mismos picos de los 100 grados del agua y de 800 grados de la calcita. Sin embargo, ya no aparecen esos picos a 500 y 600 grados. El primer pico que aparece es a 900. Por lo tanto, esto lo que nos indica es que la pieza fue calentada a una temperatura mayor, a una mayor temperatura de cocción, y por lo tanto es una pieza mejor. Esto es debido a que en el siglo XIX se introdujeron en España los hornos de tiro inferior o de llama invertida, que son unos hornos en los cuales el combustible, que solía ser madera o carbón, se quemaba desde abajo y se hacía correr una corriente de aire, lo cual hacía que en el horno se alcanzasen mayores temperaturas y por lo tanto la arcilla se cociese a mayor temperatura y se consiguiesen unas cerámicas mucho más compactas y más resistentes. Por lo tanto, como conclusión del estudio, observamos que las fábricas del siglo XVIII son fábricas de ladrillo, con cajones de cal y canto, con ladrillos cocidos a baja temperatura y morteros con relaciones o dosificaciones cal-árido bajas, relaciones entre 1, 2 o 1, 2,5, y densidades del mortero de 1,23 gramos por centímetro cúbico. Sin embargo, esas mismas fábricas construidas en el siglo XIX son mucho mejores. Son fábricas con los ladrillos cocidos a una temperatura mayor y los morteros con unas dosificaciones más ricas en conglomerante. En este caso, el mortero tenía una relación cal-árido de 1 a 1,3 y por lo tanto con mayores densidades aparentes, con densidades aparentes de 1,78 gramos por centímetro cúbico.